Vamos con nuestro tercer microvideo. Decíamos que hay una instancia que tiene potestad legislativa inferior a, por supuesto, la autoridad suprema de la Iglesia. Decíamos que era la Conferencia Episcopal. En el canon 455, en el parágrafo 1, leíamos que la Conferencia Episcopal puede dar decretos generales tan solo en los casos en los que así lo prescribe el derecho común, cuando lo establezca un mandato especial de la sede apostólica a motu propio o a confesión o a petición de la misma Conferencia Episcopal. Les decía que el derecho común es esto, el Código de Derecho Canónico, que deja algunas competencias legislativas a la Conferencia Episcopal. Luego puede recibir un mandato, les hablaba de las líneas guía hace unos 20 años, también a petición de motu propio, como les puse el ejemplo de la Conferencia Episcopal Argentina, pero todavía hay otras situaciones en la Conferencia Episcopal puede eh, dictar una ley, y está previsto en el canon 455, parágrafo cuarto, cuando todos decidan de manera unánime, es decir, todos los obispos, todos los obispos de la Conferencia Episcopal deciden de modo unánime una disposición vinculante para todo el territorio de la Conferencia Episcopal. Eso tiene fuerza de ley. Por supuesto que cabe la discusión si es porque cada obispo es legislador en su diócesis y simplemente todos estarían dando un ascenso para, o si la discusión está abierta. Pero lo que sí no nos queda duda es que si todos los obispos aprueban una disposición, una normativa de modo unánime en la Conferencia Episcopal para todo el territorio, eso es ley. Por supuesto que va a encontrar siempre el límite en la legislación universal, que vamos a decir así, el dispositivo nunca puede ir en contra de lo que manda la ley universal. Bien, dicho esto, nos queda solamente un detallito, eh, digamos, por estudiar en este video, y se refiere a cómo hace las leyes el legislador universal. Bueno, el legislador universal tiene un menú muy amplio, eh, digamos, de ejercer su potestad legislativa. La puede ejercer en primer lugar personalmente, es decir, yo no, Dios me libre. El Papa ordena a la Cancillería preparar un documento con un grupo de técnicos y luego la suscribe personalmente. Se entiende entonces que él es el autor de ese documento, no materialmente, porque materialmente lo hizo otro, la reflexión y las ideas son otros, etcétera, 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 pero al suscribirlo él es el autor de ese documento. Bien, puede hacerlo por una especial concesión, es decir, el Papa concede a un organismo la potestad legislativa, normalmente un dicasterio de la Curia Romana. Les decía que el Papa Juan Pablo II lo había hecho en alguna ocasión. Pues sí, lo hizo en alguna ocasión con la Congregación para la Doctrina de la Fe, cuando le dio potestad para determinar una ley penal. Si mal no recuerdo, es aquella de grabar y difundir dos delitos diferentes: grabar las confesiones y difundir lo registrado en una confesión. Y también en otros casos, por ejemplo, en el de la atentada ordenación de una mujer. Entonces, en esos dos casos, recuerdo claramente que el Papa le concedió la potestad legislativa a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Bien, hay otro, efectivamente, cuando el Papa concede a un órgano diverso un mandato para promulgar una ley, que normalmente lo hace con las conferencias episcopales, como ya les hice mención hace un momento.
Y luego hay una modalidad que ha sido puesta en práctica sobre todo por el Papa Juan Pablo II, que es la aprobación específica. ¿Qué significa esto? Todos los dicasterios de congregaciones, pontificios consejos, pontificias comisiones, periódicamente tienen que presentar al Santo Padre una relación de todo lo que hace. Y si presentan, por ejemplo, un documento de tipo normativo, el Papa tiene que llevar la aprobación del Papa. Ahora está la aprobación genérica, en la que el Papa le dice a ese dicasterio, publíquenlo. Y está otra forma, que es la aprobación específica, que cuando el Santo Padre dice, yo le doy mi aprobación específica a este documento, entonces se convierte en ley. Eso ocurrió con una instrucción interdicasterial que prepararon diversos dicasterios relacionados con la participación de los laicos en la liturgia, sobre todo en el ministerio de la predicación. Entonces ellos prepararon ese documento explicando las razones de tipo teológico, las razones de tipo pastoral, las razones de tipo jurídico, etc. Cuando presentaron ese documento al Papa, pues el Santo Padre le dio la aprobación específica, con lo cual ya no era una instrucción interdicasterial, sino que pasó a convertirse en ley. Ahora, esa es una de las tantas leyes que desafortunadamente muchos sacerdotes y muchos teólogos desconocen, pero es ley. Y luego también el Papa Francisco, a una reforma que él hizo, no al Papa Francisco, no, el Papa Benedicto XVI, a una reforma que él hizo de la Constitución Apostólica que regía entonces los estudios eclesiásticos, el Papa le dio aprobación específica a 2 artículos. No recuerdo ahorita cuáles son, pero sé que lo hizo. Con lo cual, esos 2 artículos se convierten en ley de la Iglesia. Los otros simplemente son, vamos a decir así, como un decreto general que deben observar todo. Pero esas 2 son ley. Bueno, muy bien. Nos queda todavía una serie de videos sobre la disciplina normativa en la iglesia. Así que bueno, ténganme paciencia. Por ahora voy a cargar estos 3. Si mañana tengo chance grabaré otros más. Bueno, Dios me los bendiga.